Bienvenidos a Conversatorios en el Santander. Los saluda Julie Fajardo desde las instalaciones del Teatro Santander en Bucaramanga. Como ya es costumbre y hoy en nuestra cuarta sesión de Conversatorios en el Santander, invitamos a los artistas que hacen parte de la programación durante el 2021 a que tengan un espacio con nosotros para compartir sus experiencias alrededor de la función que tenemos con ellos. Hoy tengo un invitado muy especial que es Giovanni Parra, quien estará además el próximo viernes 20 de agosto en un masterclass en el marco del Festival Internacional de Piano de la UIS y el 21 de agosto con el Quinteto Leopoldo Federico en un homenaje a Astor Piazzolla. Este conversatorio responde también a esa línea para celebrar el natalicio del compositor Astor Piazzolla después de 100 años de su nacimiento. También me acompaña Nicolás Torres, mi colega en la coordinación de proyectos especiales y ustedes desde sus casas. Nicolás, Giovanni, ¿cómo están? Hola Julie, muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí, calentando motores para lo que será mi primer función y mi primer función también del quinteto en el Teatro Santander. He tenido la fortuna de estar otras veces en la ciudad de Bucaramanga, pero primera vez ahí en el teatro me han hablado maravillas y tengo ganas de que ya sea ese concierto. El 20 tenemos el taller sobre la música de Astor Piazzolla. Lo voy a orientar también hacia el tango tradicional. Bueno, de ahí viene la música de Astor. Bueno, no voy adelantando mucho del taller y tiene que ver también con lo que vamos a conversar hoy. Entonces, tanto gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, Giovanni, muchas gracias a ti por recibirnos y desde luego aquí, por parte de todo el equipo del Teatro Santander, estamos aquí con los brazos abiertos para recibirte, recibirlos y recibir todo tipo de músicas que vengan de todas las latitudes, especialmente de Latinoamérica. Pero bueno, me permito, pues, antes de dar inicio a este conversatorio, a estas preguntas, hacer una breve introducción de quién es nuestro invitado del día de hoy, quién es Giovanni Parra. Él es bandoneonista bogotano, licenciado en la Universidad Pedagógica Nacional. En el 2007 se radicó en Buenos Aires para estudiar bandoneón con grandes maestros como Néstor Marconi, Marcos Madrigal, Horacio Romo y Federico Pereiro. Ha tenido diversas presentaciones a nivel internacional, Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos, y asimismo ha compartido escenarios con artistas como Aterciopelados, Messier Periné, Marta Gómez, Victoria Sur, Natalia Bedoya e incluso César López. Asimismo, artistas internacionales de la talla como Amelita Baltar, Erwin Schrott y la japonesa Anna Saeki también han compartido escenario con él. Ha sido invitado a ser solista en conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Actualmente está radicado en Bogotá, donde fundó la Escuela de Tango Leopoldo Federico, proyecto en el que nació el Quinteto Leopoldo Federico, nominado a Premio Latin Grammy como Mejor Álbum de Tango en el 2015, y la Orquesta de Tango de Bogotá, primera escuela de tango para músicos en la ciudad. Pues bueno, creemos que con esta introducción vamos a votarte a continuación un pocotón de preguntas que tenemos para quizás las personas que hasta ahora nos estamos adentrando a este fascinante mundo de la música, del tango o particularmente de tango de Astor Piazzolla. Bueno, quisiera pues arrancar con una pregunta, Giovanni, es, bueno, ¿qué sabes tú de la vida de Astor Piazzolla? No sé, su infancia o su juventud. ¿Qué información tienes sobre ese primer Astor Piazzolla, ese primer niño o joven Piazzolla? Bueno, para arrancar y hablar de Astor Piazzolla en general y en particular, es que gracias a Astor Piazzolla toco el bandoneón. Gracias a Astor Piazzolla cambié de país, cambié de instrumento. Yo soy egresado de la Universidad Pedagógica, pero como acordeonista. Yo estudié el acordeón clásico, acordeón teclado, que se llama, no, es muy distinto al acordeón de botones, acordeón vallenato. En este instrumento, acordeón piano, normalmente se tocan músicas populares europeas como el vals musette, la polka, la tarantela, bueno, todas estas músicas europeas las tocaba con este
acordeón, y en la universidad, digamos, en la parte académica, toqué heredado de mi maestro Lassi de Romero, toqué música barroca, especialmente de Händel, en el acordeón. Entonces, bueno, me preguntaste por Piazzolla, yo estaba en todo ese contexto y conozco la música de Astor Piazzolla, y ahora que me dices que conozco bastante porque me volví fan, me volví hincha de Astor Piazzolla. Un piazólogo. Un piazólogo, cabe el término de hincha porque los amantes del tango, de diversos estilos del tango, a quien personalmente yo catalogo ahí a Astor Piazzolla, no está ajeno al tango, hace parte de uno de los estilos. Entonces, quien es amante del tango se vuelve hincha o de Piazzolla o de Pugliese o de D'Arienzo, de ahí un término que vamos a relacionar en esta charla sobre, o un término, una frase sobre el asesino del tango. Entonces es como el que el rival de casa no le gusta, entonces habla mal del otro, y el mismo Piazzolla hablaba mal del rival de patio también. Entonces nada, por conocer su música, toqué el bandoneón, me fui a vivir a Argentina por 6 meses, duré casi 5 años, y conocí muchos extranjeros estando en Argentina, estadounidenses, coreanos, japoneses, europeos, que tienen el mismo camino que yo tuve en ese momento, que por Piazzolla se enamoraron del bandoneón, se enamoraron de Piazzolla, creían que la música de Piazzolla era lo máximo, lo siguieron creyendo, pero también descubrieron que habían otros estilos de tango de donde viene la música de Piazzolla. Y bueno, ese fue, es importante, súper clave Piazzolla en la influencia de mi carrera profesional. Para empezar a hablar de su biografía, de su vida, es importantísimo decir que Piazzolla prácticamente su lengua natal, bueno, él es argentino, de Mar del Plata, una ciudad al sur de Buenos Aires, unas 3 horas, pienso yo. Es dentro de la provincia de Buenos Aires, lo que aquí llamamos el departamento, allá se llaman provincias. Dentro del departamento de la provincia de Buenos Aires queda la ciudad de Mar del Plata, es una ciudad costera, y ahí nace Astor Piazzolla, pero de niño, fíjate, sí, bebé, mientras estaba aprendiendo a caminar y hablar, sus padres se fueron a vivir a Nueva York. Entonces, donde el primer idioma que prácticamente habló fue el inglés, pues obviamente español por sus padres y todo, pero el primer idioma que dominó también por estar en el colegio fue el inglés. Y ahí, bueno, ahí empieza a tener grandes influencias de la música de allá. Bueno, el bandoneón lo empezó a aprender porque su papá prácticamente le dijo, te va a tocar el bandoneón. El papá es súper tanguero, le compró un bandoneón y se lo puso en las piernas, y Piazzolla pues vivía en Nueva York. Sus primeros acercamientos fueron con maestros de piano y hacia la música clásica, bueno, en el periodo barroco, tocando Bach. En Nueva York estudió también con un argentino, con Eric Tucci, importantísimo, el arreglador, como le dicen los argentinos, o arreglista de Carlos Gardel, que bueno, hago un paréntesis, hago la cuña de quien nosotros grabamos un disco lo lanzamos hace muy poco. Tendremos por ahí una sorpresa en el Teatro Santander. Este argentino fue profesor de Piazzolla, estamos hablando de la niñez, entonces Piazzolla estaba en esa, con todos esos referentes, conoce a Gardel, hay toda una historia muy cómica que Piazzolla se le quedaron las llaves a Lepera o algún acompañante de Gardel, y Piazzolla se metió por la ventana a sacarlo y lo encontraron, lo confundieron con un ladrón, bueno, en fin, toda una mezcla, y el papá se enteró que el niño Piazzolla había conocido a Gardel, le talló un gaucho en madera. Después Gardel lo invitó a Piazzolla a que saliera en una de las películas, y Piazzolla hizo de canillita, es el término, que es el repartidor de periódicos. Entonces, para empezar, la infancia, Piazzolla conoció al máximo referente del tango. Los tangueros lo reconocen, lo reconocemos como prácticamente el que se inventó el género desde la parte canción, es como el sumum. Prácticamente están Gardel y Piazzolla ahí como figuras principales del género. Entonces, de todo esto estaba rodeado Piazzolla, un niño que vivía en un barrio
pues la pequeña Italia, un barrio con pandillas, le decían el zurdo porque pegaba mucho. Bueno, en fin, cuando vuelve a Argentina no tenía mucho dominio, por supuesto, del español, le hacían bullying, pero él antes de que le dijeran el bullying, ya estaba pegándose a trompadas, bueno, en fin, desde niño con una personalidad muy fuerte, algo que lo fortalecería y lo formaría para lo que fuera su futuro con la defensa de su música y de su visión, de composición y de cómo presenta su música ante un público, y que él pensaba sobre todo en él, más que le fuera a gustar a otro. Entonces, bueno, tiene mucho que ver esa infancia en Nueva York. Bueno, yo hace un par de años estuve tocando la Operita María de Buenos Aires, y hay un montón de influencia del jazz en las armonías. Bueno, uno dice, uy, este pedazo es la cuerda, el viento, la flauta, puro neoyorquino. Me sentía en un momento como escuchando la Rapsodia en Blue de Gershwin. Entonces, todo tiene una persona que tuvo muchas influencias, políglota, vivió en Francia, bueno, por sus abuelos también de la herencia italiana. Entonces es una mezcla de culturas que formó ese Piazzolla, que no salió de la nada, salió de todo esto que empezamos a hablar. No sé, me estoy yendo de pronto por la No, raza, No, está muy bien. en lo absoluto. todo hincha piazzolero. No, de hecho, quisiera volver un momentico a esa parte de Gardel, porque me parece chévere que estés usando esos términos de hincha y todo, porque creo que ahorita hay una analogía más interesante sobre los deportes y el tango, pero me quisiera devolverme un momentico a Carlos Gardel, ¿no? Haciendo como esta analogía del deporte. No recuerdo cómo se llama ese deporte olímpico que corren y una persona le tiene que dar como un tubito al otro, como el cetro al otro para reemplazar Relevos, en los relevos, en relevos. Y no sé si ese contacto de Piazzolla con Gardel un poco juega a eso, ¿no? Además que fue una cosa supremamente fortuita, fue por ser hincha y de todos modos, pues muy interesante que no solamente se volviera un poco como un ahijado o no sé, o un querido de Gardel, sino que haya aparecido en el cine, ¿no? La película, si no estoy mal, es El día en que me quieras, ¿no? Sí, el día que me quieras, y sí, pues igual fue un papel Mm, de extra prácticamente, un cameo, un pequeño cameo que no se sabía que era un cameo, cameo. cameo, y nada, pues en ese momento no se sabía quién iba a ser Piazzolla para la historia del tango, para la historia del tango, de la Claro. música latinoamericana, pero ahí se estaba formando un Y monstruo. hay como un comentario que vi, de hecho, en una página de Carlos Gardel, que está como de la Fundación Carlos Gardel, que cuando tiene ese primer contacto con Piazzolla y le dice que toque el bandoneón, como que ese chino, ese niño en ese momento está tocando y Gardel le dice como que toca el acordeón como si fuese un gallego, ¿no? Como un tipo de España, una cosa así. Sí, eh, es como un término de que no está tocando en estilo, o sea, como que ok, es gallego. Nada, con respeto acá también muchas veces, ¿no? Que hizo tal cosa, que el pastuso, los chistes allá claro, como hacia España también, no, claro. toca como un gallego, pero literalmente Piazzolla no sabía tocar tango. Piazzolla tocaba en el bandoneón Juan Sebastián Bach, entonces él tocaba fugas, tocaba preludios, o sea, sabría alguna melodía de tango, pero para saber tocar un tango no basta tener un bandoneón y saberse melodías en el bandoneón. El tango, las músicas populares tienen ciertos códigos que para saberlas interpretar prácticamente hay que beber de la fuente o tocar con personas que saben el género. Hay muchos elementos musicales que la partitura no lo dice. No dice cómo, dice un estacato o un ligado, pero no dice cómo hacerlo. Entonces, cuando uno no conoce eso y uno toca igual una melodía, entonces uno está haciendo un gallego, no conoce el estilo. Entonces, a eso se refería Carlos Gardel en ese momento. Le dice, sí, usted toca bandoneón una maravilla, pero en el tango usted es todo un gallego, como que está fuera de estilo. Porque justamente no, en ese momento, pues el papá le regaló el bandoneón, tenía el bandoneón,
pero no se había impregnado de todo eso que a futuro, bueno, se aprendería, no propiamente en Nueva York, sino, bueno, en su retorno a Buenos Aires. Claro, y es innegable un poco, hay digamos una directa influencia inicial, no sé si de pronto irá mutando, nos irás comentando más adelante, de Piazzolla con esa experiencia con Gardel, ¿no? Pues fue a tal punto que Gardel lo invitó como, pues casi como si fuera como una parte del crew, de su combo más, y no sé si Giovanni, em, no sé si siento que de pronto en algún momento Piazzolla no pudo compartir escenario con Gardel y que fue una gira que Gardel justamente hizo por varios países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, en la que el papá no lo permitió ir porque era muy joven aún Piazzolla, y fue curiosamente ese el momento en el que Gardel muere en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. Vamos a mostrar como unas imágenes de hecho, en el aeropuerto de Medellín, que por cierto es muy bonito. Medellín tiene dos aeropuertos, pero este es como el original, el chiquito, que de hecho es bien de interés cultural. Como una pequeña altar de Carlos Gardel y de lo que ocurrió ahí, pues de esa tragedia. Y bueno, creo que lo traigo un poco a colación porque pues este título tan grande que hemos puesto de matar al tango o darle la muerte del tango, pues creo que sin duda pasa por esto y sin duda también por Carlos Gardel, y que de una u otra forma Piazzolla le hizo un taquito a esa muerte o una gambeta, ya que estamos tan deportivos, para evitar eso. Creo que antes de seguir con las siguientes preguntas, pues vamos a poner un fragmento de Carlos Gardel que se titula El tango de la muerte. Mía, no me abandones, tenerte siempre quiero a mi lado, que no me falte cuando yo muera una milonga para cantar. Sí, es que es justamente esa influencia que tiene después Piazzolla, gracias a como este primer acercamiento con Gardel, yo creo que casi como homenaje de su estilo. Yo quisiera, Giovanni, que habláramos un poquito de esos otros estilos, o sea, el jazz, el clásico, como esos otros componentes que fortalecieron este nuevo tango que implementa Piazzolla y que precisamente son los que le dan como ese título de asesinar al tango tradicional por hacerlo como con estas mezclas con otro tipo de estilos o géneros como el jazz o la música clásica. Bueno, Piazzolla al volver a Buenos Aires ya por supuesto se impregna de lo que está, bueno, pasando en esta ciudad, la ciudad del tango. Estamos hablando de la década del 40, finales de los 30, de el surgimiento de la época de oro del tango fue en los años 40 y 50. El tango ya tenía una evolución, digamos, sí hay un tango antes y después de Astor Piazzolla, pero también hay un tango u otros revolucionarios digamos, padres y abuelos de Astor Piazzolla dentro del tango también, digamos que no, Piazzolla llegó y transformó algo que no existía, sino Piazzolla se basa en los grandes también. Hay un revolucionario anterior en la década de finales del 20, Julio De Caro, finales del 10, de la década del 20, ese gran sexteto. Y bueno, Piazzolla llega a ese medio, por supuesto, a beber de esa fuente, a tocar tango, a tocar en las orquestas, pero también por esas influencias que tuvo en las músicas que tocó, en las músicas clásicas, llamémoslo así. Se habla mucho de los periodos, pero llamémoslo no solo del periodo clásico, sino como término general de esta música. Y bueno, Piazzolla, amante de Stravinsky, de Bela Bartók, él menciona mucho que tenía su foto en la cama, amante de los músicos de jazz,
los músicos del Brasil, de la música brasilera. Entonces es un músico con una cabeza muy grande y empieza a estudiar música. En una joven estudió con Alberto Ginastera, que es el gran referente de la música clásica en la Argentina, así como Héctor Villalobos en el Brasil, exponentes del nacionalismo musical dentro de la música clásica, que mezclaban también músicas populares en sus propuestas de composición. Piazzolla empieza a recibir todo ese conocimiento y lo empieza a llevar al tango, y especialmente en una orquesta prácticamente la más importante de todos los tiempos y del músico más importante también, Aníbal Troilo. Piazzolla a los 20 años ya era el arreglista o arreglador de esta orquesta. Entonces, para ir sacando un poco o desmitificando el tema de Asesino del Tango, yo lo veo todo lo contrario, de un impulso, y conociéndolo desde adentro, transformó y aportó cosas que gracias a él el tango hoy se escucha y se interpreta más y se toca más en todo el mundo, gracias a esa figura de Astor Piazzolla. Entonces, en esa época, con Troilo empieza a volcar todos esos conocimientos. De ahí, y Troilo le dice, hay un dicho que era más famosa la goma o el borrador de Troilo que el lápiz de Piazzolla. ¿Qué pasa? Y entremos en un contexto. El tango, yo lo he dicho varias veces en charlas, me da escalofrío, que era como muy comparable al reggaetón el día de hoy. ¿Quién no conoce el reggaetón? ¿O dónde no se escucha el reggaetón? Era música popular de verdad, popular o incluso comercial. Todos los músicos de tango salían en las revistas de farándula. Era una música, bueno, decían mis maestros, en esa época habían, no sé, cientos de milongas. Milongas es como decir la discoteca o el lugar donde, milonga es un ritmo, pero también es un sitio, un lugar donde se va a bailar tango, donde vamos a rumbear tango. Entonces había muchas, y todas con orquestas en vivo. Entonces imagínense la cantidad de músicos que habían. Cuando hablamos de una orquesta típica de tango, estamos hablando de 10 a 15 músicos. Entonces había muchísimo. Entonces, en ese contexto, el tango, la música, era sobre todo al servicio del baile. Podemos compararlo acá como, no sé, como con la salsa o con el merengue. Uno escucha eso y va a bailar, y escucha una salsa y bueno, no va a bailar por lo que sus instrumentos le hacen mover a uno los pies, o por la percusión, bueno, dependiendo de eso. Y el tango era para eso. Muchas hinchadas que se armaron era porque habían ciertos estilos que hacían bailar más que otros, pero en esencia todas las orquestas que más tenían trabajo eran las que más hacían bailar. La orquesta, digamos, más comercial o más famosa, lo que hacía más bailar más era la orquesta de Juan D'Arienzo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque marcaban muy bien los pulsos y les llamaban también el rey del compás, el chan, 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 bien marcadito. Y era tan famosa y tan solicitada que habían 2 o 3 orquestas con ese nombre o con esa razón social que llamamos hoy, para poder cumplir todo el trabajo que tenían. Entonces, ¿qué pasa con Piazzolla? Que él no piensa en que está haciendo música para bailarines, sino que está haciendo música para él. Y él lo dice, música para escuchar. La música, aquí voy a meter este acorde o voy a meter esta introducción porque me parece linda, y no está pensando, tengo que mantener el pulso. Si está, el tiempo está, no es una cosa en el aire, está también escrito en la métrica, en el compás que se escribe el tango, pero hay otra concepción, hay otra visión. Entonces empieza como arreglador de Gardel de Troilo a hacer ciertas cosas que Troilo sabía, no, acá el público no se va a parar. Entonces por acá empieza así, pero bueno, le está escribiendo el gran Aníbal Troilo, el gran bandoneón de Buenos Aires, y empieza hasta que dice, bueno, cumplió una etapa, dejó de tocar ahí y de arreglar, y hizo la propia. Cualquier otro músico sigue ahí hasta que es como el podio hoy de los Olímpicos, es estar en el podio, en el número 1, estar en esa orquesta. Pero su inconformismo, Piazzolla nunca estuvo conforme con lo que él estaba haciendo, y sobre todo trabajando para otros. Él quería hacer lo suyo y se fue a hacer la suya.
Y de ahí, ¿y cuál era la suya? Era llevar todas esas influencias que él tenía en la cabeza escuchadas, llevarlos al tango. Al comienzo empezó a pensarlo así, pero como que tantas cosas, tantas críticas, o él vio que el tango no avanzaba para ningún lado, que de un momento dijo, no toco más tango. Y él también, dentro de sí, en ese momento pensaba que lo que estaba estudiando con Alberto Ginastera en ese momento era de una categoría mayor que el tango que tocaba en los cabarets por las noches. Él en esa época, 20 años, entre 20 y 25 años, tocaba por las noches tango y a las 7 de la mañana tomaba clases con Alberto Ginastera. Entonces, pues, prácticamente en un momento se dividió Piazzolla en dos. Trataba de poner sus conocimientos a una música, pero dijo, no, pues como que ya desistió. Y desistió no con la música académica, sino con el tango. Empezar a diferenciar esas dos, como ya lo veía, como polos opuestos. Se gana un concurso de composición, cuyo premio es viajar a Francia. Sí. En Francia, no sé si, bueno, no sé si ya había terminado la pregunta, pero voy en No. En Francia ocurre algo muy importante que le pasó a Piazzolla y le pasó a varios músicos importantísimos en el mundo. Tuve contacto con la pedagoga musical más importante del siglo XX. Se conocen composiciones, se conocen obras, pero famosas así, no tanto, de esta compositora, que es Nadia Boulanger. Se conoce es la gran pedagoga por los músicos que tuvo como estudiantes, entre ellos Astor Piazzolla. Creo que Piazzolla iba a estudiar al conservatorio, no sé, pero fue directamente a estudiar clases particulares con él. Y hay una historia muy conocida, muy hablada muy mencionada, perdón, dentro de la biografía de Astor Piazzolla cuando estuvo con Nadia Boulanger. Piazzolla ya venía a estudiar con Alberto Ginastera, se gana el concurso, Fabián Sevinsky creo que era el nombre del concurso, con una sinfonía, con algo clásico. Hay un disco con música de Piazzolla que se llama el Piazzolla antes de Piazzolla o algo así. Es una música muy bien escrita, pero cuando llega y le presenta todo este material a Nadia Boulanger le dice, está todo muy bien hecho, muy bien escrito, muy bien presentado, todo muy limpio, pero esta música a mí no me dice nada. O sea, está todo bien, pero ¿dónde está Piazzolla? La esencia. ¿Usted qué hacía antes de venir para acá? Me dijo, no, pues yo en Buenos Aires tocaba tango y me ganaba la vida tocando tango. Entonces, comenta Piazzolla que él no tenía el bandoneón en ese momento. Piazzolla no era pianista, pero tocaba el piano. Y se sentó y tocó un piano, un tango en el piano, un tango, por supuesto, de él, llamado Triunfal. Y al Nadia Boulanger, antes de que acabara el tema, le agarró las manos de Piazzolla y dijo, ese es el Astor Piazzolla que yo quiero escuchar, ese es Piazzolla. Y eso fue la bisagra y la fortuna para todos, para todos los que lo amamos, para todo el tango, para la música latinoamericana. Estamos hablando de un músico de tango, pero estamos hablando del músico latinoamericano más interpretado en el mundo entero. Hoy estamos hablando de él. Este año se cumplen 100 años de su nacimiento. Ya como quinteto ya hemos dado varios conciertos este año. Vamos a viajar a Bucaramanga. En Argentina se hizo un homenaje en el Teatro Colón durante 2 semanas, todos los días, uno de los homenajes. En el Centro Cultural Kirchner bastante, bueno, en todo el mundo, como yo estoy en el medio del tango me he enterado, bueno, de esto. Y eso solo de los grupos de tango. Es un músico que lo interpretan los músicos de tango, que lo interpretan las orquestas sinfónicas, grupos de músicas populares, bueno, en fin. Entonces, gracias a este consejo de esta maestra, por ahí es el camino. Bueno, Piazzolla vuelve y prende fuego con Buenos Aires. Vuelve lo primero que arma, estamos hablando ya de los 50, años 53, 54, arma el Octeto Buenos Aires, con Leopoldo Federico, es otra hermosa historia del nombre de mi quinteto. Ya vamos para allá. Con los grandes, yo siempre lo comparo con, ahora que estamos en los Olímpicos, el Dream Team,
cuando Jordan y todos estos grandes músicos, deportistas estaban juntos, no hay nada más grande que eso. En el momento Piazzolla llegó y armó un Dream Team impresionante. Y bueno, maestros que yo tuve, músicos como Daniel Vinelli, que tocó con Piazzolla en el sexteto, contaba historias que le contaban otros músicos, que ese grupo era una cosa impresionante. Bueno, ahí tengo el LP y año 53 y suena más revolucionario que otros conjuntos que él tuvo a futuro. Llega, algo importantísimo, pone la guitarra eléctrica en ese octeto. Horacio Maldicino, cuenta Horacio Maldicino que lo llamaban a amenazarlo de muerte. Imagínense ya Piazzolla haciendo todas estas cosas con la armonía, con la forma. Bueno, los tangos duraban 3, 4 minutos máximo y ya llega Piazzolla 16, 21 minutos, algún tema, no importaba el tiempo, bueno, en fin, empieza con cadencias en el piano, en el violín, en el mismo bandoneón, improvisaciones, un montón de cosas y va y le mete la guitarra eléctrica, un instrumento que no está en el género. Entonces todas estas cosas que se le iban ocurriendo a Piazzolla las iba haciendo pensando netamente en su gusto musical y en su conocimiento musical. Una persona supremamente estudiosa, estudiada, laburante, como dicen los argentinos. Lo que hizo fue a punta de estudio, más que pues, tenía una genialidad y un talento, pero Piazzolla es el ejemplo, bueno, consagrado de estudio. Paro ahí porque voy como embalado y no sé, seguramente me preguntas hasta este momento. Y bueno. Sí, justamente algo de lo que comentaste me llamó la atención y es que, bueno, estábamos hablando como de ese antes y después del tango de Piazzolla, pero dijiste que antes de Piazzolla ya había como unos cambios en el tango. A mí me llama la atención el tema de la instrumentación, como cómo cambió la conformación tradicional de los quintetos o de las agrupaciones que interpretaban tango, pues porque también es natural que se empiecen como a vincular nuevos instrumentos y en algún momento nombraste algo como de bajos eléctricos. Entonces, como una pequeña comparación de cómo era esa instrumentación antes y qué cambió, incluso cómo está ahora, cómo han sido esos periodos de instrumentación en el tango. Sí, dentro de instrumentación en un comienzo no fue tan brusco el cambio, ya fue después en las etapas post-Piazzolla, pero digamos lo que más se conoce son conjuntos, digamos que más tradicionales dentro de los formatos del tango. Digamos que el grupo base o emblemático de donde salieron muchas cosas del género es el sexteto. 2 violines, 2 bandoneones, piano y contrabajo. Bueno, y especialmente el sexteto de Julio De Caro, de donde salieron, donde ellos, los músicos, inventaron varios efectos y maneras de tocar. Hablo de efectos percusivos, pero el tango no tiene instrumentos natos de percusión, no tiene tambor, no tiene batería, en otros estilos sí, pero digamos, originariamente no los tiene, pero cada instrumento hace percusión. Por ejemplo, cuando yo, como buen hincha de Piazzolla, me puse a escuchar Piazzolla, escuchaba sus entrevistas, leía sus biografías, y Piazzolla decía, bueno, es un antes y un después de Piazzolla. Unos se quedaron, dicho por el mismo Piazzolla, otros se quedaron en lo antiguo, yo avancé. Entonces yo en ese momento pensaba, no, Piazzolla es lo único, lo máximo, sigo creyendo que es lo único, lo máximo y todo, pero no salió de la nada. Entonces yo pensaba, por ejemplo, los efectos percusivos del violín, una chicharrita que suena que parece una guacharaca, o unos golpes en el contrabajo, en el piano, se los inventó Piazzolla, no, vienen del sexteto de Julio De Caro. Muchas cosas, muchas maneras de acompañamiento vienen de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Entonces, para continuar con el tema del sexteto, de ahí está el sexteto. La orquesta, ¿qué es? Un sexteto ampliado. 2 violines, 2 bandoneones. ¿Qué hace Piazzolla importantísimo en la orquesta Aníbal Troilo? Incluye una viola y un cello, ya pensando como en la cuerda de la orquesta, como una pequeña orquesta de cuerdas. ¿Sí? Ahora, Piazzolla alcanzó a tener la orquesta típica previo a su viaje
viaje a Argentina, entonces Piazzolla tuvo la orquesta y que era el formato que ya estaba, digamos, dentro del género. Lo que aportaba eran nuevas armonías, nueva orquestación, pero cuando vuelve, retomo lo que les comenté ahora, cuando vuelve de Francia y arma el Octeto Buenos Aires, el primer elemento nuevo, distinto, guitarra eléctrica, ¿sí? Basado sobre un sexteto ampliado, sobre un sexteto con cello. Entonces ese octeto es piano, 2 bandoneones, 2 violines, contrabajo, violonchelo y guitarra eléctrica. Ahí empieza ya otra sonoridad. Algo importante, que en la música de Piazzolla no es recurrente, normalmente está absolutamente todo escrito, pero algo importante en el Octeto Buenos Aires es que deja espacios libres para la improvisación del guitarrista. Okay. En ese momento, en ese octeto, todos los músicos eran provenientes del tango, menos el guitarrista. Eso después lo retoma en su gran formato, que fue el más conocido, y ahora que me dices actual, que hay el quinteto, que es la formación de donde yo me inspiro para armar el formato del quinteto Leopoldo Federico, y que es prácticamente el grupo que más estuvo durante las diferentes etapas de Piazzolla. Fue cambiando músicos, pero ese formato fue prácticamente con el que giró más y el que más se conoce de Piazzolla, que es violín, contrabajo, piano, guitarra eléctrica y bandoneón. Ya pensándolo más como música de cámara, 5 instrumentos solistas, ¿sí? También tiene mucho que ver aunque Piazzolla es un caso aparte, Piazzolla que quería hacer eso también por necesidad propia, por necesidad de sonido, por todo, pero dentro del tango estaba pasando algo muy importante, es que dejó de existir prácticamente, década del 60. ¿Por qué? Porque todo este ambiente que les comenté de las milongas desapareció, llegaron otras músicas, dejaron prácticamente de existir, y al dejar de existir las milongas, donde tocaban los músicos, se acabó el trabajo. ¿Quién contrata una orquesta? ¿Quién mantiene una orquesta? Empiezan a aparecer los grupos de cámara. Fue impresionante, pero bueno, ya empezó a hacer el tango y estos grupos una música como lo es la música, o los grandes grupos, la música de cámara, llamemos una sola música. Los grupos que hacen música no están de la mano del comercio y estas cosas. Bueno, ahí aparecen dúos, incluso grupos sin bandoneón, como el dueto de piano y guitarra, como el de Salgan y de Lío, cuartetos, tríos famosísimos como piano, contrabajo y bandoneón, quinteto. Bueno, el quinteto de Piazzolla no fue el único con ese formato, hay otro impresionante que es el quinteto de Horacio Salgán, mismos instrumentos, pero otro estilo, un estilo totalmente distinto. El sexteto siempre se mantuvo, fue en ese formato como el sexteto mayor en los años 90. Gracias a ellos hubo un resurgir del tango en Broadway, que se empieza a tocar en las compañías ya como un show, como un espectáculo, y gracias a ello el tango, bueno, revive. Pero bueno, esto en cuanto al formato, me voy ampliando. Ya Piazzolla, ya como una búsqueda también personal, cosas que tampoco a él, algunas cosas le gustaron, otras no. Empezó, digamos, a hacer coqueteos más con el jazz. Creo que hay un disco que es jazz tango, que a Piazzolla no le gustó mucho, empieza a incluir la batería. Está el octeto que yo les comenté, era este octeto, pero después hace el octeto electrónico, con instrumentos electrónicos o instrumentos eléctricos. Estaba, bueno, un órgano, un teclado electrónico, una guitarra eléctrica. Bueno, empieza el bajo ya no contrabajo, sino bajo eléctrico. Empieza a hacer de todos estos experimentos, pero ya más piazzoleros. A mí me gustan mucho ciertas etapas, otras no tanto, pero ahí está, digamos que eso también es un aporte enorme. Hay personas que no se acercan al tango porque literalmente ese formato no les suena, pero ya escuchan una batería, escuchan una guitarra eléctrica tocada de otra manera, y ahí uno llega a otros públicos. Y Piazzolla lo que hizo terminó haciendo eso, pero más por unas búsquedas personales y por influencias que él iba teniendo, y sobre todo por su bendito afán de estar cambiando y renovándose a él mismo todos los momentos.
Pero Bueno, eso. resumiendo su formato clásico, su formato, digamos, formato instaurado por Piazzolla, fue ese gran quinteto. Bueno, no, pero eso habla muy bien de Piazzolla como artista, pues porque por lo menos personalmente considero que un artista dedicado a su arte siempre se construye y se destruye para seguir construyéndose de maneras distintas y creo que pues con las mil y una etapas que ha tenido Piazzolla, pues es muy evidente ello. Bueno, ya hemos hablado un poco, Giovanni, sobre la conformación o quizá orquestación, cómo ha ido creciendo o decreciendo, pero sin embargo, digamos, pareciese que la columna vertebral, pues desde luego, es el bandoneón en cierta medida, en líneas generales. Yo recuerdo que nosotros antes de pandemia tuvimos aquí justamente un concierto de Troilo por Mederos. Era Mederos haciendo muchas adaptaciones de Troilo y recuerdo que Mederos era súper celoso con su bandoneón, pero era una cosa, mejor dicho, que uno no podía ni mirarlo a 2 metros. Ese se inventó la bioseguridad antes de que empezara el COVID. Y entonces yo le daba cuenta, pues aquí con el equipo decía, pero bueno, ¿cuál es el secreto? O sea, ¿cuál es la joda, pues, con esa cosa del bandoneón y todo? Y nos comentaron, pues, ya tiempo después finalizó el concierto, pues, obviamente como todo el encanto y la magia que tiene el bandoneón. ¿Por qué es tan complicado ser bandoneonista? Porque no es que se consigan como bandoneones así frecuentemente. ¿Qué es lo que ocurre con la elaboración o la preparación de ese instrumento? ¿Qué nos puedes comentar de esas particularidades que tiene ese instrumento? Sí, tú lo has dicho, la respuesta corta es que no se consiguen. Okay. No se consiguen los instrumentos. En una época, uniendo lo que yo venía diciendo, en una época no hacían falta que se consiguieran porque no habían ni interesados en tocar el género. Prácticamente una generación en Argentina, en el mundo, que no se tocó el bandoneón. Bueno, por supuesto habían intérpretes y todo, pero hoy día intérpretes entre 45, 50 años hasta 60 son muy pocos, pues de gran nivel, digamos, de esa generación, niños setenteros, ochenteros, así que empezaron a tocar muy pocos. Hoy sí, hoy hay cada niño impresionante, jóvenes tocando el instrumento por ese resurgimiento del tango. ¿Qué pasa cuando empieza a resurgir el tango? Empezaron a hacer falta los instrumentos. ¿Por qué? Porque el instrumento se dejó de fabricar a mediados de los años 40. El bandoneón, bueno, ya que entramos a este tema, el bandoneón no es un acordeón, no hace parte de la familia del acordeón. Sí hace parte de la familia como instrumento de lo que suena, como familia sonora, su organología, lo que suena es una lengüeta, que es una lámina de acero que es accionada por un fuelle. Entonces esto lo emparenta con el acordeón, que son instrumentos, se llaman aerófonos de lengüeta. Hasta ahí nomás. Digamos que eso los hace parientes, pero más bien como primos en tercero o cuarto grado. Porque acordeones hay diferentes tipos. Yo empecé la charla diciendo que soy acordeonista, pero que no tocaba el acordeón piano. Entonces, una cosa es ese acordeón piano, otra cosa es el acordeón diatónico, que es llamado acordeón vallenato. En Argentina, con uno que toca en el folclore que se llama, que le dicen la verdulera, es más similar a acordeón vallenato, que es como un acordeón diatónico. No tiene, digamos, todas las notas como el piano, teclas blancas y negras. Por esa razón, los grupos de vallenato, no sé si han dado cuenta, tienen acordeones en el piso, porque si cambian de tono, cambian de acordeón. Pues esa es una de las razones. También hay otros tipos de acordeones, en Rusia le llaman el bayan, que tiene botones, pero que no es botones diatónico, como este, es un instrumento cromático, que tiene registros como un órgano. Hoy día hay instrumentos MIDI. El acordeón como tal ha tenido varias evoluciones. El bandoneón, por otro lado, no tanto. El antecesor es la concertina hexagonal, ese instrumento chiquitico que se toca así, hexagonal, tiene 8 notas a cada lado, y digamos que casi que las oprimo a todas al tiempo y me dice, me toco una dominante y cierro y toco una tónica. Vamos que ese es de ahí viene el instrumento, son esos mismos 8 botoncitos que se fueron agrandando. Nace
por supuesto súper alejado del tango, del contexto del tango, pues, que era pues, Buenos Aires. Nace en Alemania con la idea de hacer música religiosa con él, un instrumento, digamos, para suplir la falta de órgano en algunas iglesias, o de armonio, que es otro instrumento aerófono que se activa con unos pedales. También portátil, tenía unas argollitas en el fuelle para cargarlo, para colgárselo y digamos que acompañar las procesiones. Ese fue el inicio del bandoneón. Llega a Buenos Aires, dicen, hay muchas historias que un marinero lo puso en una compraventa a cambio de licor o plata. Bueno, por supuesto hay muchas cosas, pero lo cierto es que llegó con la migración a la Argentina, que llegaron muchísimos. El tango ya existía previo a la llegada del acordeón, del bandoneón. Siempre hago la comparación con el acordeón, por eso me equivoqué, con el vallenato. El vallenato ya existía cuando llega el acordeón, pero uno hoy piensa en vallenato y escucha un acordeón. Uh-huh. Hoy pienso un tango y escucho un bandoneón, pero son géneros que existían previo a la llegada de estos instrumentos. Que estos instrumentos llegan y tienen un timbre tan particular que se instauran ahí y prácticamente es el color de ese género, pero el instrumento llega a otro lado. En Alemania, mediados de los 40, con motivos también, guerra en esa época, se deja de fabricar los instrumentos. Pero digamos que después no hubo tanta falta porque no había demanda del instrumento. Cuando en la época de oro del tango Alemania hacía bandoneones, miles, y llegaron, y esos son los que están, esos son uno de los que tengo yo. La marca es AA. Hay un tema casualmente de Piazzolla que se llama Tristezas de un AA, que el AA es la marca del bandoneón y son las iniciales del fabricante, Alfred Arnold. Entonces hoy día los instrumentos que se consiguen son esos instrumentos viejitos que cuestan bastante porque los cobran como reliquias y que toca meterle más plata para dejarlos en estado funcional. Como dicen algunas cosas electrodomésticos que no, está rayado pero está funcional. Estos bandoneones no hay ninguno en perfecto estado, hay unos que los botones los tienen destrozados, todo lo cambian por fuera en Argentina y todo, pero si lo que tiene por dentro, las lengüetas están rotas, el instrumento prácticamente no sirve. Pero se dice mucho eso, se dejó de fabricar. Hace unos 15 años aproximadamente, con toda la demanda que hay en el mundo de este instrumento, en Europa se toca mucho, en Japón se toca demasiado, que no creía, además tocan increíble, bueno, en Estados Unidos se está tocando, en un mundo hay una demanda increíble de instrumentos, pero cada vez se van desapareciendo, no hay. Entonces, pero, Giovanni, discúlpame, ¿y a qué se debe eso? Es que las patentes no quedó muy claro cómo es el funcionamiento, o sea, porque no es como tan reproductible como el acordeón. Hasta en un momento no se hizo más porque no hacía falta. ¿Listo? No hace falta, a nadie le interesaba, digamos que no había el interés en aprender. Gracias al resurgimiento del tango y todo, bueno, se alcanzó se empezó a fabricar nuevamente. Yo desafortunadamente estaba como en mis primeras semanas de bandoneón en 2007, por eso digo más o menos hace 15 años, fue un luthier alemán a Buenos Aires a mostrar su bandoneón. Yo lo tuve en las piernas y se veía muy bonito. Yo en ese momento solo escuchaba puros argentinos más viendo el bandoneón antiguo más como un mito, pero sin razones por las cuales ellos decían que el antiguo era el mejor. Lo tocaban y sonaba, pero yo no tuve la fortuna en ese momento de gustarlo y compararlo, porque no tocaba el instrumento, pero decían, no hay como los antiguos. ¿Por qué no? Porque no hay como los antiguos. Entonces, bueno, se empezaron a hacer, pero este instrumento no está, no había como la demanda para hacerlo en masa y la plata también del fabricante, entonces empezaron más como a pedidos. También el misterio de la aleación de que es que antes el zinc y la lengüeta va montada sobre una lámina de zinc, eso lo voy a mostrar en el taller allá personalmente, va remachada, entonces está el misterio del material de ese peine, se llama el zinc, la lengüeta es acero, se conoce la aleación y todo, pero yo pienso que tiene que ver con la antigüedad del instrumento.
de las maderas, bueno, lo que pasa con los violines. Tiene mucho que ver con el seque de las maderas que hace eso. Un día un luthier me dijo, ¿usted cree que los alemanes iban a poner a pensar, vamos a escoger tal madera? No, les pidieron 1000 bandoneones de Argentina, acabamos con el bosque que tenemos al lado y armemos bandoneones. También, porque también es un mito, ¿no? El bandoneón AA es el mega bandoneón, sí es cierto, pero hay bandoneones de AA, uno al lado del otro, que uno es muy superior a ese de la misma marca, por eso mismo. No eran instrumentos, digamos, industrializados, había mucho proceso a mano, entonces también eso era lo difícil, no es que yo le quito esta parte y se la pongo a este y calza perfecto. Eso también es otro cuento tremendo de los instrumentos y hermoso porque tiene mucho material a mano, no era una fabricación industrial totalmente. Entonces, volviendo a esto, no se genera no había esa demanda, pero empiezan a necesitarse. Y bueno, en Alemania creo que hay 2 luthiers, Italia se interesan, los italianos son los grandes fabricantes de los acordeones, en una ciudad en Ancona, en la provincia de Ancona, a la orilla del mar, un pueblo que prácticamente su industria es la fabricación de acordeones, Castelfidardo. Y ahí empiezan a fabricar bandoneones. No muy bueno, pero bandoneones, bueno, no muy bueno, con otra sonoridad, no suenan mucho bandoneón, más los alemanes sí. Y algo muy importante, los argentinos empiezan a hacerlos. Conozco tres luthiers que los están haciendo, pero todo esto que yo les cuento, lo que suena el peine y la lengüeta, no se hace en Argentina, no se hace en Alemania, no se hace en Italia, todos los bandoneones nuevos que los están haciendo, creo que el italiano sí va a hacer lengüetas allá, por eso no suena muy bandoneón, pero todos son de República Checa. Okay. Entonces allá distribuyen todos esos materiales y digamos, los luthiers argentinos mandan a traer esto, de resto la madera, el fuelle, todo lo hacen en Argentina, pero eso de República Checa. Entonces son instrumentos 6.000, 7.000 euros, carísimos. Claro. Uno de esos luthiers que fabrica es amigo mío, entonces yo le digo, venga, pero hágase un hito de $1.000. $1.000 es un montón de plata. ¿Cuántos $1.000 hoy? 4 millones de pesos, ¿no? Casi. Sí. Eso es mucho, eso es muchísima plata, pero les cuento que uno baratico de segunda mano de los viejitos cuesta bajito $2.000, $2.500. Entonces yo le digo, uy, no, pero venga, hágase uno porque a mí me piden mucho clases y me dijo, no, mire, solo los peines, lo que les estoy contando, solo eso, $1.500. Fuelle, 500, vamos en 2.000. Y nos faltan las maderas, nos falta la mano. Entonces, bueno, por eso me extendí, pero bueno, esa es la razón, por eso hay pocos, y es un instrumento elitista. Pues, no. Bueno, hay violines que son invaluables, ni siquiera $1 millón, o hay pianos de miles de millones de pesos, pero hay pianos, pero el que quiera aprender piano o el que quiera aprender violín se consigue uno a 150.000 pesos. Que diré a un amigo, es una caja de bocadillos con cuerdas, pero es un violín, que con ese arranca y después o lo abandona o sigue. Hay pianos, hay organetas y hay pianos verticales de viejos de, no sé, 4 o 5 millones de pesos, pero el bandoneón no. Bueno, hay pianos de menos de $1 millón, teclados, pero tiene teclas. Cualquiera puede empezar. No es un piano, es un instrumento eléctrico, es otra cosa, pero es algo que se le parece, con el que puede mover, puede conocer la nota. En el bandoneón no pasa eso, no hay un bandoneón, no es ni siquiera el de 4 millones. Entonces eso es un gran problema, por eso todo el tema de la mística, bueno, claro está, el tema del cuidado es importante y todo, no, yo con mi instrumento lo cuido, soy muy amoroso, pero no tengo tanto misterio con que nadie lo puede tocar o bueno, si lo quieren ver allá, realmente, para que se dañe se tiene que caer o qué sé yo. Son instrumentos además que aguantan muchas cosas, no golpes así, pero a mí sí me gusta cuando estoy ahí desarmarlo o que alguien se lo ponga en las piernas desde mi caso personal, eso, además que no son instrumentos frágiles, han aguantado mucho. El instrumento que yo voy a llevar es más o menos de 1930, entonces bueno. Okay. Perdón que me pues escuchemos un pequeño fragmento de cómo suena el bandoneón de Astor Piazzolla de 7.500 euros
fragmentico corto de 10 segundos. El de Piazzolla por ahí pasó, sí. Ese debe estar mal. Ese no tiene precio. Bueno, eso fue un fragmento muy corto de Adiós Nonino, también una de las piezas más importantes que catapultó también la carrera de Astor Piazzolla. Ya que retomando, Giovanni, una cosa que mencionaste, creo que es un momento de hablar precisamente del quinteto Leopoldo Federico. ¿Quién fue para nuestro público que nos está oyendo? ¿Quién fue Leopoldo Federico? Bueno, retomando Piazzolla, cuando yo viajo a Buenos Aires prácticamente, yo creía que iba a estudiar Piazzolla, porque el tango no lo conocía y directamente decía que no me gustaba, lo que no fuera Piazzolla. Asimismo, los músicos que yo conocía eran muy pocos, conocía pocos referentes, bueno, conocía al maestro Rodolfo Medeiros, al maestro Néstor Marconi, al maestro Daniel Vinelli, a quien le debo el consejo de irme a Argentina, lo conocí acá en Colombia, y tocó con Astor Piazzolla. Bueno, conocía 3 bandoneonistas o 4 y no más. Cantantes muy pocos, yo no era muy de escuchar tango canción, muy poco. Yo llego a Buenos Aires y empiezo como todo ese, bueno, a llegar a la mata del tango y a mezclarme con todos estos músicos, oyentes, público de tango, maestros. Yo tuve colegas de mi edad, menores, yo tuve un maestro de 92 años, entonces tuve de todas las edades y así como me ven muy conversador, a todo el mundo le preguntaba, bueno, bandoneonistas, ¿a quién hay que ver? Llegué en un punto ideal, pues los maestros de la época del 40 y 50 estaban vivos ya más pocos, pero se estaban yendo por ley de la vida, de la naturaleza. Y aún, por fortuna, estaba vivo el maestro Leopoldo Federico, quienes me decían todos, Leopoldo Federico es mi ídolo, desde mi maestro Néstor Marconi, que es uno de los mejores bandoneonistas de la historia, Marcos Madrigal, el maestro de 92 años, Leopoldo, siempre era recurrente el nombre de Leopoldo Federico. Uno de mis maestros tocaba en su orquesta, en Horacio Romo, y me invita a verlo, a ver el concierto del maestro Leopoldo Federico. Yo lo vi, no lo podía creer, uno de los días más importantes, más bellos de mi vida. Además, el maestro ya estaba muy mal de salud, no llegaba con el bandoneón en las manos, se lo ponían en las piernas. El maestro ya tenía dificultad en la movilidad, caminaba muy encorvado el maestro, se tenía artritis, bueno, el maestro muy con 80 y algo, pero parecía además, desafortunadamente estaba muy malito de salud. Y así llegaba al escenario, y bueno, llegaba y todo el mundo, Leopoldo, así como, se sentaba y bueno, estas dificultades de salud ya se pasaban a un quinto plano y parecía un adolescente. Impresionante, la energía, lo que transmitía, yo lloré viéndolo tocar. Por supuesto me volví fan del maestro Leopoldo Federico. Cada vez que iba a tocar empecé a comprar sus discos. Bueno, me enteré que tocó con Piazzolla en ese famoso octeto, tocó con Piazzolla, tocó con Carlos Di Sarli, tocó con Horacio Salgán, acompañó al cantor Julio Sosa. Lo que yo estoy contándole la plana mayor del tango, y Leopoldo estaba ahí, así es uno de los grandes pilares del género, vivo, que lo podía ver tocar, entonces nunca me lo perdí. Yo estuve en Buenos Aires, pues, les conté que fui por 6 meses, me quedé casi 5 años. En el 2009 entré a una orquesta de tango, una orquesta escuela de jóvenes perteneciente a la orquesta, al gobierno de la ciudad. Y en el segundo año, la idea de la orquesta es enseñar los estilos característicos, porque las orquestas habían desaparecido. Entonces, el tango se aprendía en las orquestas. Ya como no habían orquestas, entonces 2 jóvenes en el 2000 dijeron, armemos una orquesta de jóvenes y empecemos a llamar maestros a que nos enseñen. En el segundo año llamaban a diferentes maestros y llamaron a Leopoldo Federico. Y yo estaba ahí en esa orquesta
yo no me podía creer que me fuera a tocar esa dicha, y bueno, tuve la fortuna de tocar con el maestro Leopoldo Federico. Como éramos varios bandoneonistas, yo llegué al ensayo de la presentación, llegué una hora antes para quedar al lado de él. Yo le puse el atril, puse el mío y ahí no me quitó, fue nadie. Las dos veces, entonces, nada, el primer ensayo íbamos a tocar con la figura más importante del género. Pues qué susto tan berraco, qué susto, pues, todos estábamos, además la orquesta estudiamos más, que Leopoldo, y cuando llega Leopoldo al ensayo, todos petrificados y lo vimos, y yo ya lo vi a los ojos, y a mí se me olvidó que era todo esto que les estoy contando, y yo vi como a mi abuelito. Era una persona tan sencilla, tan humilde, nos trató como sus colegas, o sea, justamente nos trató como personas terrenales, ese dios del tango, como me parece que, como aprendí, como debe ser la relación entre seres humanos. Nunca se creyó más que nadie, no, fue una lección hermosa. Tocó con nosotros el primer tema y terminó de tocar, yo lo tenía al lado y lo volteó a mirar, estaba llorando. Nos dio las gracias por tocar con él, a todo el mundo al revés. Bueno, una figura así, como músico, como persona, ¿cómo no lo va a inspirar a uno? En ese ensayo, en ese concierto, yo decidí volver a Colombia. No porque no tuviera nada más que hacer en Buenos Aires, porque yo siento que me quedaba también una vida y una carrera. Yo ya estaba pensando mucho en hacerla, en quedarme allá, pero el maestro Leopoldo Federico me inspiró para volver a mi país a entregar muchas cosas. Dentro de eso, esto que les estoy contando, esto de hablar de Piazzolla, esto que va a pasar en el Teatro Santander. Por supuesto, me falta mucho por aprender, mucho por estudiar, pero bueno, he tenido este recorrido en Argentina. Y cuando llego a Colombia, bueno, ¿cómo le pongo a una escuela que quiero hacer, a mi grupo? Saben que ponerle un nombre a un grupo es complicadísimo. En Argentina se acostumbra mucho, bueno, acá también, ciertos géneros, se le pone el nombre al del director del grupo, o quien tiene la iniciativa de armarlo, Giovanni Parra Quinteto, digámoslo así. Pero esta experiencia fue tan grande con Leopoldo Federico y con tantos maestros que tuve, que en gratitud con el maestro y para darlo a conocer y para decir todo lo que estoy diciendo así me esté alargando, por eso le puse así, por eso le puse hacia el nombre de mi grupo, Leopoldo Federico. Tuve la fortuna de ir y escuché el grupo, le llevé un video tocando Piazzolla justamente. Hay un video en mi canal de YouTube de él hablando de lo que estaba viendo. Año 2013, y nos dice que ojalá que grabemos pronto. Nosotros grabamos nuestro primer disco en octubre del 2014, el maestro fallece en diciembre del 2014 y el disco salió en marzo del 2015. Como que no tuve la fortuna de mostrar el disco, tampoco grabar con él, pero se queda en mi corazón. Tanto en algún momento pensé cambiar el nombre, también por consejos, por imagen, bueno, llega lo del Grammy, muchas cosas también de reconocimiento, o a veces llegaban y periodistas me dicen, bueno, ¿quién es don Leopoldo de ustedes? O me dicen a mí Leopoldo. Pensé por eso, pero dije, no, todo lo contrario, es para esto que yo lo puse ese nombre. Tiene el objetivo también de dar a conocer un género, pero dan a conocer un gran artista que, bueno, les digo hoy que me están escuchando, váyanse a YouTube, pongan Leopoldo Federico, hay entrevistas de él, véanlo tocar, es una delicia de música, de persona, es muy recomendado. Entonces, por eso, Leopoldo Federico, así se llama el quinteto. Bueno, no, Giovanni, pues creo que queda muy claro, muy chévere, y además que esto deviene en un proceso formativo que también haces tú con tu trabajo aquí en Colombia. Me parece muy interesante y creo que también es muy bueno como en aras de la difusión de músicas latinoamericanas en Latinoamérica, ¿no? Que es algo como un proceso bastante interesante. Bueno, no, Giovanni, yo tengo es simplemente como, no sé si es un comentario o un punto de vista, pero volviendo un poco como al tema de Piazzolla y hablando de hinchas y toda la cuestión, no sé si te parece si lo que ocurrió un poco con Astor Piazzolla es como lo que ocurre un poco con Messi en el fútbol, ¿no? O sea, me permito esta comparación porque
Creo que Argentina, tango y fútbol es como una triada perfecta. Como con esa noción de que en cierta medida no fue profeta en su tierra, en cierto punto, ¿no? O sea, Piazzolla es de descendencia argentina, pero pues él es de Estados Unidos, vuelve y vuelve a irse. Y un poco también Messi con el fútbol, pues es argentino por su pasión argentina, pero toda su vida fue en España, pues hasta este momento que ya no está con el Real Madrid. Pues a lo que voy con esto es, no sé si ya a manera como de daticos curiosos o algo así, Piazzolla era hincha de algún equipo de fútbol. Tú, Giovanni, eres hincha de qué equipo de fútbol, cómo es esa relación tango y fútbol. Me parece que en Argentina siento que debe ser como muy latente ambas, no sé, Bueno, ahora que hablaba de Leopoldo Federico, él era muy hincha de Racing, de Avellaneda. de Ok, Racing de Avellaneda, muy, muy hincha. Yo soy súper futbolero, me encanta. Yo jugué mucho de niño y yo quería ser futbolista. Yo estuve en la escuela de fútbol y bueno, y me la pasaba callejeando fútbol, fútbol barrio, fútbol tierra, día destapada, todos los días. Mi mamá me regañaba porque cada vez le llegaba con una cicatriz. Que a la próxima encima le doy, me decía, encima le doy. Entonces soy muy, muy fútbol, muy de micro. Viví en un barrio en Bogotá donde se juega mucho microfútbol. Entonces, de ahí me gusta mucho. Es muy curioso porque a los hinchas, a los futboleros, tengo amigos que se burlan de mí porque de niño fui hincha del América, en ese glorioso América de Bataglia, de Gareca, claro. bueno, Claro. de ese equipo que era como hablar de un Real Madrid hoy que tenía Se toda. perdió la final con River, ¿no? Sí, que perdió 3 finales, creo, pero Sí, en América después, de la Libertadores, pero bueno, después fue hincha del Nacional porque como que todo el mundo era hincha del Nacional, en la época de Higuita, claro. de De la Tino, Libertadores, de justamente, ellos, 89. y ya después como que no sé, me desencanté el fútbol colombiano, fui hincha de América y de Nacional, y hoy día soy hincha de Messi, porque es el jugador que más me gusta, uno de los mejores de la historia, el que yo más he disfrutado. Entonces, fui hincha del Barcelona hasta antier que renunció y seré hincha del PSG a donde vaya Messi. Y claro que sí, eso es también mucho de la condición, no sé, latinoamericana dicen mucho de los colombianos decimos eso también, de nadie es profeta en su tierra, por Claro, algo será el dicho. Piazzolla fue Piazzolla primero en Brasil, en Francia, en Estados Unidos, y porque lo reconocieron afuera, lo terminaron reconociendo adentro. Incluso pues yo estoy en grupos de bandoneonistas y hoy aún escucho gente que odia a Piazzolla y que le parece aburridísimo y que es una porquería. Así he escuchado esos términos. Está bien que que no guste, pero Piazzolla nadie le quita ese odio que tiene en el tango y bueno, para ser muy puntuales, en el Teatro Santander se va a presentar un grupo de tango gracias a Astor Piazzolla. claro. Así de fácil, y Así de en sencillo. el mundo hay muchos grupos de tango gracias a Astor Piazzolla. Entonces, al que no le gusta, está bien, porque es que a uno no le tiene por qué gustar todo. Claro. Pero una cosa es pasar del gusto a desconocer la figura, no, es Sí, que... eso es como Diomedes Díaz en el vallenato. Así nos guste o no nos guste el vallenato. Pues eso Sí, me parece. Pero Giovanni, Piazzolla no era hincha de algún equipo, no, él no era sabes que no tampoco. sé, él le gustaba mucho el fútbol, es más, por ahí tengo un disco, un LP, a ver, acá lo tengo, a él le encargaron la música para el Mundial del 78 en Argentina. Ok. Bueno, y este disco tiene una historia, se lo compré en Estados Unidos, lo compré por Amazon, me llegó a la casa donde yo me estaba quedando. Ujú. Cuando abro el disco había un programa de mano, y ese programa de mano era un programa de mano original de Brasil, en Curitiba del 78. Ush, Y ese programa, y ahí no se acaba la historia, lo voy a despegar, ahí no se acaba la historia. Ese programa de mano estaba rayado, ok. ¿lo ven? Sí. Entonces yo lo publiqué en Facebook. Mira, acá dice Quinteto Piazzolla, 28 de noviembre de 1978, Astor Piazzolla, los integrantes del quinteto y el programa. Entonces tiene unos cambios.
Entonces lo publiqué en Facebook y etiqueté a los músicos argentinos y etiqueté al hijo de Piazzolla. Entonces yo dije, uy, me encontré este programa de mano, que se ve que es original por el papel y el tamaño y todo. Y no, y con ojalá sea la letra de Piazzolla, pero lo dije, como dicen ellos, en joda. Me escribe el hijo, me escribe, me dijo, esa es la letra de mi viejo. Entonces yo le puse, no juegue con mis sentimientos. Entonces me dice, no, con eso no juego. Me dijo, la conozco como desde el que me firmaban los boletines del colegio. Entonces, Modernos, claro. un fan, miren lo que tengo, letra original de Astor, un programa de mano, mejor dicho, esto vale oro. Uf, Ahora que me claro. hablas de fútbol, yo no sé, buena pregunta, no sé si él era hincha de algún, seguramente sí, porque todos los argentinos son hinchas de algún equipo. Deben ser hinchas de algo, ¿no? Si no le gusta nada, pero el que le gusta es hincha de algún equipo. Por ahí tiene fotos con Maradona y todo esto. Y esto es un álbum hermosísimo. Divino eso. Pues, y la cultura argentina tiene mucho que ver con el fútbol. Claro. Hay muchos tangos con nombres de fútbol, tangos con nombres de equipos de fútbol, Independiente. Hay un tango que se llama Independiente, otro que se llama Racing, Independiente Club, Racing Club. Son unos tangazos. Entonces, bueno, el fútbol y el tango tienen mucha relación. Yendo a Piazzolla está con todo esto y hace parte, ahora se habla mucho de tango tradicional y de Piazzolla, nuevo tango, asesino de tango, y no, Piazzolla hace parte de todo eso. Un maestro violinista me decía, Ramiro Gallo, maestro, fue profesor mío en la orquesta escuela, decía, no, Piazzolla también es parte del tango tradicional, porque viene de la tradición. Piazzolla no salió de Bach, Piazzolla no salió de Stravinsky, de Bartók, bueno, todo su música está nutrida de eso, de Bill Evans, de Juan Sebastián Bach, en una fuga, en La muerte del ángel, que empieza una fuga, ahí están las influencias. Pero eso que uno escucha y que yo no sé qué, no sé dónde, ese no sé qué, no sé dónde, la música de Piazzolla es el tango. Es el tango que viene de Pugliese, que viene de Alfredo Gobi, que viene de Julio De Caro. Entonces, para ir cerrando, no hace sino nada. Para un sector, claro que sí, para el que iba a bailar y todo, pero es una manera de verlo y de decirlo, y ya, pero hoy día hay muchos historiadores que no, pero es que Piazzolla hizo solo cosas horribles, o cómo va a ser un tango si, bueno, desde la ortodoxia o para eso, pues mató o sentó a los que bailaban, pero también se fue a bailar a otros. Lo bailó Julio Boca, la compañía de danza clásica, el gran bailarín Julio Boca. Bailarines de danza contemporánea lo bailan mucho. Bueno, en el tango escenario también se baila, digamos que no es el tango tradicional de milonga o de salón, la música de Piazzolla digamos que no va ahí, pero se baila en otros escenarios, y es música sobre todo, es pensando en música, y tiene muchos elementos de la tradición del tango. Entonces, para mí, tango total, tango 100%, con otros elementos. Pues bueno, Giovanni, no, pues aprovechando que en tu trasegar de hincha fuiste del Nacional y del América, y ahorita estás en divorcio con el Barcelona, pues te extendemos la invitación aquí desde el Teatro Santander a que te vuelvas hincha del glorioso Atlético Bucaramanga cuando vengas acá, por favor. Claro, no, seguro, cuando contraten a Messi. Hay memes que han rodando que Messi va a venir al Atlético. Dios quiera se hace el milagrito. Entonces, eso sería muy bueno. No, encantado, no, toca de pronto aprovechar. Sí, claro. Un partidito, encantado. Bueno, ustedes están muy futboleros, pero voy a hacer una fe de ratas, y es que cuando Nicolás estaba hablando de Messi, dijo que era del Real Madrid. ¿Qué? Donde lo escuché un hincha. Sí, dijiste que era del Real Madrid. Eso es fuerte, eso es... Muy futboleros ustedes, pero con unos errores ahí de conexiones. Listo. Giovanni, llegamos a la última parte de nuestro conversatorio, es la sección más aclamada por nuestro público, que es preguntas ligeras para mentes complejas. La única regla es que tienes que contestar lo primero que se te viene a la cabeza. Son opciones de 1 o 2, y tú tienes que responder 1 o 2. No se valen las preguntas tibias. ¿Estás listo? Las respuestas tibias. Las respuestas tibias, sí. Vale. Tú me dirás. De una. Listo, entonces arrancamos. ¿Bandoneón o acordeón? Bandoneón. ¿El tango como música o el tango como baile? Música.
¿Par o impar? Impar. ¿Barcelona o Real Madrid? Barcelona. ¿María Elvira Escandón o María Cristina Plata? Se estuvieron averiguando discos y toda la cuestión, ¿no? Bueno. Lorena Alarcón, que va a estar con nosotros ahí, la vamos a acompañar. Bueno, eso es una respuesta tibia, ¿por qué no? No, las dos son válidas, sí. María Elvira Plata. Listo. Bueno, gracias. Giovanni, ¿la naranja la prefieres en jugo o como economía? En jugo. ¿Vivaldi o Bach? Bach. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Piazzolla o Leopoldo Federico? Piazzorico, ¿no? Piazzolla. Bueno, y esta es la última que es trascendental, Giovanni. ¿Mute o ajiaco santanderiano? Santafereño. Santafereño. No, ajiaco. Giovanni, de eso dependía la venta de la boletería. Bueno, madre. No, pero ajiaco aquí, vaya un buen mute. Ya si me hubieran dicho hormiga, sí, ajiaco. Listo. Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio, también por el taller que vamos a tener más adelante y el concierto y por todo este conocimiento y homenaje al maestro del tango, Astor Piazzolla, que ya terminamos desmitificando este conversatorio con que Piazzolla no mató nada, simplemente transformó un género. Sí, le dio muchos aportes y bueno, muchísimas gracias por esta charla tan amena. No me di cuenta que se fue pasando mucho el tiempo. Espero que se hayan aguantado a este invitado. Invitarlos al concierto este 21 de agosto a las 7 de la noche, Teatro Santander. Voy a estar muy feliz de conocerlo, de tocar por primera vez, gracias a la música. He tenido la fortuna de tocar en muchas salas en mi hermoso país y fuera, y esta sala no, entonces voy a estar muy feliz de estar ahí. Vamos a hacer un concierto, homenaje al gran Astor Piazzolla, en un 95% con obras de él, de su autoría. El otro 5 es una sorpresita, bueno, creo que por ahí al comienzo de la charla lo dije. Vamos a hacer obras de su emblemático quinteto, obras originales. Va a haber una composición mía dedicada a Piazzolla, que se llama Astor, y vamos a tener una cantante invitada, Lorena Alarcón, quien va a interpretar obras también originales de Astor Piazzolla, compuestas especialmente las letras la mayoría por Horacio Ferrer y algunas del repertorio que Astor Piazzolla hizo con la cantante italiana Milva. Es un repertorio no muy tocado, no muy conocido, entonces también será un placer hacerlo en la ciudad de Bucaramanga. A todos un abrazo enorme. Los saludo y bueno, y espero verlos en el teatro. También algo muy importante, no quiero despedirme sin decirlo, es un placer volver al público, volver a viajar. Este es mi primer viaje en pandemia. Estamos en pandemia, estamos muy cuidaditos. Hemos tocado por streaming, teatros vacíos, pero esto del arte nada lo reemplaza que el contacto con el público. Pues los músicos con el público, ahí se completa todo. Las alternativas de la virtualidad, para esto por supuesto sí es muy bello, muy práctico para hablar, para charlar, pero la transmisión de la música no hay como el teatro y la presencialidad. Entonces será un placer y bueno, nos vemos allá en Bucaramanga, mano. Bueno, muchas gracias. Acabamos de hablar con Giovanni Parra, bandoneonista, amante del fútbol, pero sobre todo hincha de Astor Piazzolla. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Los dejo con el tráiler del concierto para que se animen a comprar las boletas. Y recuerden que todos somos teatro.